Estamos en comunicación con la licenciada en fonoaudiología, Natalia Mostajo. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días, el chino te saluda. Hola Chino, ¿cómo estás? Bien acá, trabajando. Todo bien. Bueno, Saludos a todos los te vamos a robar Sí. un tiempito, porque me habían comentado, Juanchi, y quería hacer la nota en referencia a esta experiencia que viviste hace un tiempo en Estados Unidos sobre la cuestión bilingüe desde los 4 años en los niños. Contame un poquito. Bueno, te cuento que no es desde los 4 años, sino que esa experiencia, yo la viví hace bastante tiempo ya. Se trata de lo siguiente: daban la bienvenida, ya sea pacientes con patologías o sin ellas, para poder darle la bienvenida al lenguaje, a la primera lengua materna. Si la mamá hablaba hindú, hablaba español, hablaba a la escolarización estadounidense, a aprender un segundo idioma que sería el inglés. ¿Se entiende? Sí, se cortó, pero pues se congeló. Ah, Pero decime básicamente, entonces, era tratar de sumar a la lengua de origen o materna otra lengua, me decías. claro, la lengua materna, sea cual fuera el idioma, se buscaba la fonoaudióloga que tuviera ese mismo idioma para poder capacitarlo al niño, teniendo o no patologías, Sí, podía ingresar al programa para esta estimulación temprana en el lenguaje materno, bien, ¿sí? Entonces, a los 4 años el niño ya tenía un lenguaje adquirido, o sea, el materno, sea cual sea el idioma, y se daba la bienvenida a la escolarización, que en ese momento, o sea, la bienvenida de la escolarización, él se iba a ser bilingüe. mirá vos. O sea que, digamos, y esto es trabajado más allá de la fonoaudiología por el tema que para determinados idiomas hay posiciones, discúlpame que lo diga, pero soy bastante ignorante en esto, de la lengua, de la boca, para determinadas expresiones del lenguaje. Vos tenés una ontogenia del lenguaje, que es lo que vos te referís, y esa ontogenia del lenguaje siempre en español, por ejemplo, nosotros empezamos con las bilabiales y con las posteriores. Y en Estados Unidos se empieza con las posteriores antes que... Pero eso no tendría mucho que ver en el caso de que vos tengas que capacitarlo en el lenguaje materno, porque ya lo tiene adquirido, Mirá vos. esa bienvenida ya la tiene hecha por su mamá. Y esta experiencia le permitían, como me decías, cuando entraba ya a la escolaridad, tener y ser bilingüe. Y también, digamos, porque viste que hay la cuestión que dicen que lo más importante es pensar en la lengua que estás hablando. Exacto, cuando uno tiene ya un lenguaje adquirido aéreo, porque en el momento que ya el lenguaje pasa al plano es cuando vos estás en primer grado, entonces va reemplazando todo el lenguaje aéreo que vos tenés por el escrito. Entonces cada sonido tiene un gráfico, un Sí, grafema. Entonces en ese momento es que se hace el cambio de aéreo al plano. Pero cuando uno tiene el lenguaje, aunque no esté en el plano y tenés adquirido una lengua, cualquiera sea el idioma en que vos asumís primero, ese idioma se vuelve como tu primer idioma, aunque no lo puedas escribir. bien. Bien, ¿y esta experiencia se la hizo alguna vez en Argentina o en Tucumán, Natalia? Y lamentablemente no tendría un norte si se le hiciera acá, porque todos tenemos un lenguaje ya adquirido y Ujú. todos, y la ventaja de allá es que es cosmopolita, Bien. es una ciudad muy cosmopolita, entonces vos podés tener un bilingüismo y planear ese tipo de estrategia, pero acá no, las madres hablan español, por lo Claro. tanto, ¿se entiende? No, no tendría Claro, un... pero te lo planteo en el sentido, digamos, de trabajar en la búsqueda de que antes de llegar a escolarizarse, poder adquirir, como me decís vos, el lenguaje aéreo, no sé, viendo la posibilidad de que sería una transición mucho más fácil, digamos, en el tema de los colegios bilingües. Por ahí yo tengo un amigo que me dice, yo me tomo una hora por semana, 1 hora y media por semana por hablar con algún
pariente o algo que tenga en algún otro lado para no perder la habitual de hablar y pensar en tal idioma. ¿Es posible eso? Hoy con la tecnología te lo planteo. ¿Sabes qué pasa? Es que, viste, las instituciones que enseñan otros idiomas, perdón, las instituciones que enseñan idiomas alternativos, que sea alemán, inglés, francés, vos estás haciendo un reforzamiento y estudiándolo solo horas en la semana y no tenés una práctica diaria. A la diferencia de ser niño, tener una plasticidad neuronal importante y que la única meta que vos tengas sea hablar en ese idioma, y que tu mamá refuerce eso todo el tiempo, ¿se entiende la diferencia? No, sí. Sí, por entonces, eso... Esto de todo el tiempo pensar y hablar en otro idioma es diferente a querer adquirirlo así como me lo planteas vos. No es tan viable. Bien. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este trabajo que realizaste? Una experiencia riquísima porque no tan solo los niños que tenían patologías y los que no podían acceder a esta terapia, entonces vos podías, obviamente tenés una cintura como profesional para encontrarte todos los tipos de conductas y de hogares, porque la terapia se hacía en la casa de cada niño, era domicilio, y entonces vos podías ver cómo él se desempeñaba en su sanidad y en su enfermedad, si se quiere, y era muy rico en ese tipo de vos me lo decís que se lo planteaba como una terapia, que se planteaba como una terapia para personas... Claro, por el tiempo de duración de la misma. Claro, y me decías que con algunas patologías, ¿esto lo ayudaba a desandar o a mejorar, me decís, la patología que tenía? Sí, claro, porque si vos tenés patologías neurológicas, por ejemplo, un autismo de base o tenés un retardo mental, tenés ya una patología de base, el niño siempre mejora con terapia, siempre. ¿El idioma, me decís, el conocimiento y el manejo de otro idioma? También mejora el lenguaje materno y mejora el desempeño en el ámbito del hogar, ¿sí? Obviamente las terapias no tan solo estaba la fonoaudióloga, tenías terapistas ocupacionales, claro, tenías kinesiólogos, dependiendo de la patología. Un gabinete profesional, se daba el sostén interdisciplinario. Sí, mirá vos, qué novedad, no lo tenía. Y me hacía referencia a las personas con autismo. Viste que de un tiempo a esta parte, no sé si será por el tema estadístico, porque hay mayor conocimiento, pero se dan muchos chicos a comparación de otros tiempos, capaz que antes no tenían el diagnóstico del tema del autismo. Esto lo trabajaban concretamente en el sentido de que le daba otra capacidad, por ahí te pregunto, digamos, desde la ignorancia, obviamente, otra capacidad, otra cercanía, porque una de las cuestiones del autismo es ese permanente problema para focalizar en algunas cuestiones, ¿no? El autismo vendría a ser la escasez de comunicación. Yo no me comunico con vos porque no me hace falta para comunicarme, no me interesa comunicarme con vos, y las cosas que yo necesite, te busco, te tomo de la mano y te llevo al objeto que yo necesito, sí, a la cosa que yo necesito, no me comunico de otra forma. Y entonces salir de ese encierro, el paciente, o sea, siempre es positivo un tratamiento porque el paciente sale de ese encierro, igual sea o no sea. Hablemos de la patología en sí, no interesa el idioma que tenga el paciente, siempre neurológicamente va a estar afectado de esa forma. Obviamente hay grados de autismo. Sí, no todos. Bien, perfecto. Y en este sentido me decías que, te vuelvo a hacer la pregunta y te reitero desde la ignorancia, ¿el lenguaje materno por ahí, desde lo afectivo, lo contenía en estos casos? Siempre el tema de la contención con el paciente
es uno, y el tema de la contención con los padres es otro. No, pero muchas te digo, veces los papás no buscan contención no, psicológica. te digo, Natalia, en el sentido de que por ahí se me ocurre, digamos, capaz estoy hablando una estupidez, pero el lenguaje materno, digamos, cuando digamos, vive en un país o una ciudad donde tienen otro lenguaje, ¿también tiene algún resabio de contención, digamos, por el hecho de que es el lenguaje de origen de la familia o no? ¿O no está estudiado en ese sentido? ¿Se entiende lo que te pregunto? No te puedo captar la pregunta. Claro, desde lo afectivo, siempre, viste que uno tiene... cuando yo ya tengo... yo que he vivido allá, y el folclore y escuchar a la gente que habla en otro idioma, que se comunica en otro idioma, y que vos estás en el subte, en el tren, en donde estés, en el trabajo mismo, con las mamás, y que todo el mundo hable en otro idioma, y de repente volver a Argentina de visita, y en ese momento escuchar el colectivo con tu idioma, escuchar a la gente en la calle, escuchar... Sí te provoca ese impacto. Sí. Más allá de que no esté estudiado, yo creo que siempre el lenguaje materno va a ser el pilar en donde uno se apoye, siempre va a ser el afecto lo primero, y en donde uno va a sentir este tipo de contención, más allá de cualquier estudio que no desconozco. Sí. Como vos decís, hablo también desde la ignorancia, solo hablo desde mi experiencia, y el vivir en un ámbito donde nadie reconoce tu idioma y no lo podés escuchar, no lo percibís nunca, a volverlo a percibir de repente después de 12 horas de avión, y decir, ¡ay, qué hermoso podernos escuchar! Sí, porque este folclore nuestro se extraña. ¿Sí? Es como volver, digamos, a las bases, por eso me lo imaginaba. Claro, a la Rumaco. Te agradezco la comunicación, Natalia, y bueno, una experiencia reveladora, no muy conocida, pero este tipo de articulaciones que se hace, y de algo tan importante como es el lenguaje. Hay que valorar más el lenguaje, las palabras, hay que darle la importancia. Como yo digo, la comunicación siempre es un premio. Exacto. Si yo estoy disgustada con alguien, lo primero que retiro es mi comunicación. Digo, no te hablo más, chao, no te quiero. Entonces, este premio de poder comunicarnos y de poder hacerlo con esta facilidad, siempre es bueno recalcarlo y saber que somos bendecidos de poder utilizar esto, que en 5 órganos coordinados y en una red semántica y basado en, así sea el idioma que sea, y uno pueda explayarse en ese sentido, es lo mejor que nos puede pasar. Así es. La diferenciación de todos los animales. Así es, hay que darle valor a la palabra. Te agradezco, que tengas buena jornada. Gracias por la entrevista. A vos, Chino, y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos por ahí, y nada, a la disposición. Pasaba Natalia Mostajo, licenciada en fonoaudiología. Un tema que hay que abordar y que vamos a tratar por el valor de las palabras. Nosotros que estamos en un medio de comunicación, recién escuchábamos algunos funcionarios que por ahí no cierran la idea, que no entienden de que hay verbos y que no hay que usar tantos verbos auxiliares, o que expresan ideas que quedan flotando por hablar. Una cosa es hablar y otra es comunicar. Por ahí no el que habla más comunica mejor. Y por ahí hay cuestiones que uno toma, viste, que son como frases hechas, como leitmotiv, como cuestiones que lo dicen casi sin pensarlo, sinceramente sin pensarlo, y cuando lo analizás semánticamente decís, ¿qué está diciendo? Un lenguaje tan bello como el español, digamos, con tantos adjetivos precisos. Bueno, sería bueno que empecemos a darle valor a la palabra. Tiempo de tanda y volvemos.